Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Estamos en un día que para Abinader Fortunato y un servidor, la satisfacción es grande porque recibimos a un profesional de la medicina, un filántropo, verdaderamente una persona que ha dado mucho por República Dominicana. Hay que decir que es su segundo país, República Dominicana. El doctor Ibrahim Hammar, el director del Hospital de la Diabetes, el director del INDEN. Doctor, gracias por venir a la hora 22. Muchísimas gracias por su gentil invitación, porque a través de ustedes podemos llegar a un público muy grande y podemos aportar algo a la educación, especialmente en el área de diabetes. Mire, ustedes allá en el hospital, vamos a empezar a hablar del Hospital de la Diabetes, pero ustedes son más que hospital, pero su producto más popular es el hospital. ¿En qué año es fundado este centro de dar servicio, sobre todo a las personas más necesitadas, en un área tan importante de los padeceres de las patologías de los seres humanos, como es la diabetes? Así es. La historia del hospital es una historia muy conocida. Fue fundado en el 1973 por el doctor Jorge Abraham Hasuri. En aquel tiempo no se sabía nada de diabetes. Él estudió en España. Cuando volvió a España había aprendido endocrinología y vio la precariedad del tratamiento y del cuidado de la persona con diabetes. Y ahí formó el Patronato contra la Diabetes para atender a las personas que tienen diabetes y tienen pocos recursos. Al inicio comenzó en el centro de la ciudad, en la avenida Barahona, y luego en el 1983 fundó el hospital donde está ahora localizado en el sector de Los Ríos, en Santo Domingo. Y tiene una historia muy importante, muy atractiva, cómo comenzó. Aquel tiempo el sector de Los Ríos era sector periférico, no había medio de transporte. Tuvo que hablar con muchas autoridades para que pongan líneas de transporte, para que los pacientes puedan cruzar de donde viven hacia el centro del hospital. Y comenzó una atención integral a las personas con diabetes que antes no se conocía en el país. Las personas con diabetes no tienen ninguna atención. En los hospitales públicos no sabían de diabetes. Y gracias al doctor Hasuri, al Hospital de la Diabetes, ya hoy en día todo el mundo sabe que es diabetes y sabe cómo cuidarse de ella. ¿Hay algún hospital de la red pública del gobierno en el país que se dedique a atender solamente a personas con este padecimiento? No, no. Todos los hospitales públicos tienen servicio de diabetes y servicio de endocrinología, como cualquier especialidad, pero un hospital especializado de red pública no hay. ¿Cómo funciona el hospital, doctor? El hospital es un patronato dirigido por el Patronato contra la Diabetes. El hospital es el órgano que ejecute la estrategia del patronato. Y por tanto, una ONG autónoma, no recibimos ningún subsidio. Y por el buen manejo y por la cooperación de los pacientes, el hospital sigue manejando y sigue creciendo en la forma que todo usted conoce. Para poder tener funcionando un hospital de esa magnitud se requieren grandes recursos. Usted ha mencionado subsidios por parte del Estado, del gobierno dominicano. También hay aportes del sector privado. Esos ingresos, junto con las cuotas que módicamente pueden dar los pacientes, ¿cómo está sustentado? ¿Qué porcentaje ustedes reciben del Estado, qué porcentaje del sector privado y qué porcentaje de los ingresos, de los aportes de los visitantes? Sí, quizás no me expliqué bien. Ese tema nunca lo hablamos en público porque nunca nos quejamos, pero nosotros no recibimos ningún subsidio ni del gobierno ni ningún sector privado. El hospital es autónomo y se maneja con la cuota de los pacientes. ¿El hospital es autónomo, Por doctor? supuesto. Antes, estoy hablando de 8 o 9 años hacia atrás, se recibía una cuota sencilla, muy sencilla del Estado, y desde aquel tiempo se quitó. No sabemos la razón, pero nosotros no nos quejamos, porque con la cuota que pagan los pacientes, el hospital se maneja y crece y estamos donde estamos. Pero ustedes dan unos servicios de primera categoría, Así es. unos servicios de primera calidad y
el cobro que le hacen a las personas que les visitan no son altos, son precios ajustados muchas veces al presupuesto de quienes reciben esos servicios. ¿Dónde está la magia para tener esa eficiencia? No son magia. Primero, no se cobra normal. La consulta de diabetes hasta el día de hoy es 150 pesos. Para un paciente, verse con un especialista de diabetes, médico especialista, es 150 pesos, hasta el día de hoy. Doctor, pero entonces tiene que haber magia. No es magia. Todas las instituciones que se manejan en forma correcta pueden servir. Esa es la magia, manejar de manera honrada los recursos. La maneja de forma correcta. Correcta. No desperdiciar el dinero, no gastarlo en cosas innecesarias y invertir todo lo que se colecta en el mismo hospital, en los mismos pacientes. Y esa es la historia del hospital desde que lo fundó el doctor Hassuri. Y por eso cada día está creciendo, cada día más pacientes, cada día más servicios. Y eso puede ser un ejemplo. Pero es un ejemplo con letras mayúsculas, verdaderamente me asombra. Sí. Quisiera conocer cuántos pacientes diariamente promedio ustedes atienden. Eso varía, pero el promedio, por ejemplo, como el núcleo, como usted dijo al inicio, es la diabetes, el promedio de nosotros alrededor de 400 consultas de diabetes por día. Adicional a eso, 30 a 40 consultas de nefrología, a cerca de 70 a 80 consultas de cardiología, 20 a 30 consultas de gastroenterología, 200 consultas y cura de pie diabético, 100 y tanto de consultas de oftalmología y usted va a seguir toda la especialidad. Es decir, nosotros damos diario promedio cerca de 1000 consultas externas. Qué interesante. Más adelante en el programa haremos un espacio específico para que tratemos el tema de pie diabético. Así. Abinader Fortunato tiene 20 preguntas para usted. Sí. ya habíamos conversado con el doctor sobre toda esa perspectiva que tiene el Hospital de la Diabetes, que es el Instituto Nacional de la Diabetes. Así es. INDEM. Y yo quería preguntarle... Endocrinología y nutrición. Y nutrición, wow, bastante completo. Sí. De verdad que uno siente una gran satisfacción, sobre todo porque la diabetes es una enfermedad tan compleja, pero lacera mucho más a quienes menos tienen por su cuidado especializado y eso. El que tiene un poquito de recursos, bueno, pues puede más o menos equilibrar un poquito el tema de la enfermedad. A propósito de la pandemia del COVID-19, yo quisiera preguntarle al doctor Ibrahim, ¿qué hallazgo al margen del tema de la enfermedad, la precondición del diabético, qué hallazgo científico ha podido establecer o ha podido encontrar el Instituto de la Diabetes en los pacientes que discurren en todo lo que ha sido el tema de la pandemia? Sí, es un tema muy importante y un poco complejo. Las personas que tienen diabetes, al inicio de la pandemia todo el mundo se trancó en su casa. Por tanto, vida sedentaria, comiendo mucho y asistiendo un poco a los médicos. Recuerden, si ustedes se recuerdan, los primeros 3 o 4 meses nadie salía de su casa. Y lo que salía de su casa a las 12 tenía que regresar por el toque de queda. Entonces, hay un grupo importante de personas con diabetes, vamos a decir entre paréntesis, se separaron de su cuidado médico. Y esto le trae un poco de mal control y nosotros lo sentimos en el hospital. Ese es un punto. El segundo punto, vimos con frecuencia, hay una complicación de la diabetes, se llama cetoacidosis, cuando el azúcar sube en forma muy alta y la persona no se da cuenta, la gente lo llama coma diabético. Eso ocurre con la persona con diabetes y tiene muchos factores, no lo vamos a explicar ahora porque no es el momento, pero vimos mucha cetoacidosis en personas que no sabían que son diabéticos. Eso coincidió con la epidemia. Es decir, es un tema a investigar si el COVID-19 es una razón o una causa que una persona que era, entre paréntesis, normal y de repente debuta con diabetes, con una complicación muy grave que lo puede costar la vida. Esos son los dos renglones que vimos diferentes durante la pandemia
comparado con tiempo fuera de la pandemia. ¿En algún momento ustedes cancelaron las consultas? Por supuesto, los primeros 3 meses, como se cerró el país, no había toque de queda, nosotros suspendimos la consulta. Pero ¿qué hacemos? Todos los médicos del hospital nos paramos en la puerta del hospital, en la reja, recibiendo todos los pacientes o sus familiares para facilitarles los medicamentos. Eso es lo que nunca fallamos. Los hipoglucemiantes oral, las pastillas y las insulinas, porque las personas con diabetes no pueden vivir sin sus medicamentos. Pueden atrasar la consulta en una pandemia, en vez de asistir al hospital, pueden dar gracias de 2 o 3 meses, eso es lo que pasó, y todos los médicos revisando, hablando con los pacientes o con sus familiares, haciendo la indicación para facilitar el medicamento en la farmacia. Porque la farmacia del hospital tiene una sección de medicamentos de diabetes, el costo no se compara con afuera, no se compara. Es decir, ni el 10% del costo de la farmacia. Sí, eso lo conocemos bastante bien, de que esos medicamentos de gran calidad tienen unos precios verdaderamente diferentes a los que tradicionalmente conseguimos en las farmacias tradicionales. ¿Cómo se logra obtener por parte de ustedes esos fármacos importados por ustedes, fabricados en el país y la calidad que tienen? ¿Cuál es la manera de ustedes abastecerse? Sí, por ejemplo, las insulinas es un concurso internacional. Nosotros tomamos las 2 o 3 compañías internacionales más conocidas actualmente. En los últimos 10 años tenemos una compañía que se llama Novo Nordisk de Dinamarca. Es la mejor o una de las mejores productoras de insulina. Entonces nosotros importamos directamente desde Dinamarca y ellos conocen el hospital, conocen la razón social del hospital y nos dan un precio muy preferencial. Y ese precio el hospital lo subsidia y lo facilita a los pacientes. Nosotros cuando comenzó, lo vamos a decir en público. Perdóneme, doctor. Lo voy a dar en cifra para que la gente entienda. Cuando el dólar era a 28, la insulina era a 200 pesos. Y el dólar está a 58 y seguimos a 200 o 225. Porque el hospital cada vez que facilita un frasco de insulina humana pierde dinero. Pero esa es la razón del hospital. Por eso tenemos la venta controlada a los pacientes que acuden al hospital. Ya, qué bien. Mire, precisamente le iba a hacer un paréntesis, pero ya usted explicó. Usted mencionaba que el hospital subsidia los medicamentos, o sea... Especialmente la insulina. Ya, sí, exacto. Ustedes consiguen el precio de la insulina, por ejemplo, a un determinado costo. Sin embargo, para poderle dar al paciente la posibilidad de determinado precio, ustedes cubren una parte de ese precio. Así es. Otras compañías de los hipoglucemiantes oral tenemos acuerdo con compañía internacional y también con compañías nacionales. En los últimos años hay muchas compañías nacionales de alta calidad. Tenemos también contrato con ellos para facilitar sus productos, sus medicamentos orales para el tratamiento de la diabetes y también nos dan al hospital un precio preferencial y es el mismo precio que nosotros lo transferimos a los pacientes. Algo que quería reiterarle, recalcarle, mejor dicho, es que usted ha mencionado que los medicamentos están destinados exclusivamente para el uso y distribución dentro de los pacientes que son del instituto. Especialmente las insulinas humanas y algunos hipoglucemiantes, que la diferencia con el mercado privado es extraordinaria, es decir, menos del 10% o el 15% del costo. Es decir, lo que cuesta afuera aquí 100, en el hospital puede costar 10 o 15. Parecería, doctor, que la República Dominicana, y creo que una gran parte de los países de América Latina, tienen una especie de explosión de la diabetes. La alimentación, el descuido, con algunas especificaciones que usted decía al principio. ¿Cuál es su evaluación del tema en República Dominicana? Es que República Dominicana es igual que todo el mundo. La diabetes es la pandemia del siglo. Es decir, mucho antes del COVID. Es la enfermedad crónica de más nivel de crecimiento en los últimos años. No había una enfermedad que creció y expandió más que la diabetes. Y luego viene la hipertensión arterial.
Y eso está relacionado directamente con el estilo de vida. Siempre lo hemos dicho, los que somos ya adultos avanzados. Cuando éramos niños y estábamos en el colegio, el recreo, ¿qué uno hacía? Salir a jugar, fútbol, pelota, correr. Viene a su casa, hace la tarea y sale al patio a correr, a jugar. Ahora, ¿qué hacen los niños, los jovencitos? Frente a su computadora, chateando, videojuegos y nada de mover. Y agréguenle el tipo de alimentación de esos niños. Eso es correcto. El segundo, uno comía en la casa, comía comida sana, ahora no. La mayoría de comida rápida tiene alto contenido de carbohidratos, alto contenido de azúcares y de grasa, y todo eso afecta. Vida sedentaria y mala alimentación. Esos son los dos factores más importantes que hace la diabetes crecer de esa forma que estamos viendo hoy en día. Nosotros hace 3 años en el hospital hicimos en conjunto con la Universidad Iberoamericana una prevalencia de diabetes en el país. Y de los datos alarmantes, 13.45% de la población dominicana tienen diabetes. Y otro, casi 10%, 9.3% tienen prediabetes. Entonces, si usted se junta las dos cifras, es casi el 25% de la población dominicana o tiene diabetes o prediabetes. ¿En base a qué estudio ustedes lograron esas cifras? Nosotros hicimos muestras de casi 10.500 personas en toda la provincia, midiendo todos los factores y chequeando el azúcar. En las provincias en toda la del provincia del país. Y en esa muestra de 10.500 personas establecimos esa cifra de 13.45%. Es una cifra alarmante, pero va acorde con todos los países del mundo. Hay algunos países mucho más, otros países menos, pero cada día va a ser. Si hoy la hacemos, seguro que superamos el 15%. Y frente a esa situación, doctor, el programa o los programas de expansión para asistencia a la población afectada se ha extendido en la geografía nacional. ¿Ustedes han podido replicar esas experiencias del INDEN con algunas instituciones? Sí, por supuesto. Antes había instituciones afiliadas al Hospital de la Diabetes. Había 7 filiales que nosotros le damos todo el apoyo logístico. Pero que vimos que eso puede quedar limitado y por tanto el hospital es el único centro en el país, en Latinoamérica, que tiene programas de residencia médica de diabetes y nutrición. En el 1988 se fundó la residencia de diabetes y nutrición y hasta el momento se han graduado un poco más de 150 especialistas de diabetes del hospital. Y esos especialistas, eso es lo que están dando servicio a la persona en diabetes, que tienen diabetes en todo el país. Y ese es el logro más grande, porque un hospital, no importa lo grande y lo pequeño, no tiene limitación. Pero cuando usted capacita a los médicos, les da su especialidad para que cuando vayan a un pueblo, a una provincia, que replican los conocimientos, ese es el servicio que estamos dando. Entonces, porque Abinader se refería específicamente, por ejemplo, a un local, a una... Nosotros tenemos sedes. Sí, nosotros tenemos otra sede en la zona oriental, por la facilidad para la gente que no se mueven, pero eso son las únicas dos del Instituto Nacional de la Diabetes. ¿Qué nombre recibe Lo mismo, el INDEN, pero 2. Número 2, zona oriental, provincia de Santo Domingo. Así es. Me imagino que usted se sentiría, y su equipo de médicos, cientistas y eso, muy agradecido y muy bien, sería una buena noticia de que el Estado dominicano asumiera como parte de su política ampliar, horizontalizar los hospitales de diabetes bajo la dirección del INDEN. No sé si del Ministerio de Salud. No sé si es necesario, pero el Estado tiene tanto problema para ir abriendo otro frente, pero creo que la salud está mejorando. Si usted revisa cada día los servicios de salud en los hospitales públicos, después de que entró la Ley de Seguridad Social y la forma de subsidiar los hospitales de ahora, aunque estamos quejando, no estamos perfectos, no son lo mismo de hace 20 años. Bien. Doctor, vamos a hacer una pausa. Seguiremos hablando del hospital, tenemos pendiente hablar de pie diabético y también de usted. Vamos a hablar de usted antes que finalice el programa. El doctor Ammar Ibrahim, director del Hospital de la Diabetes, está hoy con nosotros en la hora 22.
Continuamos conversando con el doctor Anmar Ibrahim, quien es el director del Hospital de la Diabetes. Presidir una institución como esa verdaderamente ha de ser gratificante en el aspecto personal, en el aspecto profesional, en el aspecto social. Entonces, ustedes, como ha indicado doctor Ibrahim, tienen una sede en Santo Domingo Oriental, en la provincia de Santo Domingo, y por supuesto la principal aquí en el Distrito Nacional. ¿Hay alguna planificación, alguna previsión de que pudiesen cruzar a otras provincias del país? Por ejemplo, Santiago de los Caballeros, que es bastante poblado, La Vega. ¿Podría estar eso en los planes de ustedes? Por supuesto, por supuesto. Desde que se fundó, el doctor Hassuri tenía esa visión y nosotros seguiremos esa trayectoria. Lo único, a veces el tiempo y los recursos se quedan limitados porque abrir un hospital, una institución en otra ciudad lleva demasiado gasto económico y de personas, de equipo humano, pero están los planes. Ya. ¿Ustedes reciben donaciones voluntarias de personas que por agradecimiento, por identificación con la obra, porque es una obra social que realizan, pues quieran desprenderse de una partecita, de una parte de lo que reciben y entregarlos asiduamente a ustedes? Muy poco, pero siempre recibimos, pero muy poco, llega casi nada, nada. Porque quizás la gente, cuando ven el hospital, en la condición que está el hospital, el cuidado que tiene, piensa que no hace falta nada, porque siempre la gente quiere donar cuando hay precariedad, cuando hay déficit. Pero esto es lo que escuchamos la gente, cuando entran al hospital, ven lo que es bonito, lo organizado, lo limpio, lo moderno, entonces piensa que no hace falta nada. Y relaciones con otro tipo de hospital a nivel internacional, supongo que han de tener algún tipo de conexión, de contactos habituales. Sí, sí, tenemos con muchos, y especialmente nosotros regimos por la Federación Internacional de Diabetes, que son una institución que rige todas los hospitales o las instituciones que trabajan con personas con diabetes a nivel mundial. La federación tiene su centro en Bélgica y tiene como 225 miembros, y el INDEN es uno de esos miembros para el manejo global de la diabetes. Para una cita de una persona que necesite ser atendida en el hospital, ¿cuál es el mecanismo? Nada, que acerque al hospital. Nosotros atendemos todo lo que llega al hospital. Nuestros médicos tienen compromiso moral con las personas con diabetes, aunque terminan su horario de trabajo, si hay pacientes los siguen atendiendo, especialmente en el área de diabetes. Y la consulta de diabetes comienza todos los días, un poco antes de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los sábados de 8 a 12, esa es la consulta electiva. Pero el hospital está abierto 24 horas. A veces en alguna especialidad, por falta de algunos especialistas, tenemos que limitar la cantidad, pero en diabetes no hay límite. Especifique de que está abierto el hospital las 24 horas del día. Hospital es 24 horas, la farmacia 24 horas, la emergencia 24 horas, eso no se puede cerrar. Estamos hablando de consulta electiva, consulta electiva de diabetes de lunes a viernes, de 7 de la mañana, la gente llega a las 3, a las 4 de la mañana. Pero la consulta inicia formal a las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los sábados de 8 a 12. Pero cualquier persona necesita cualquier tratamiento, la emergencia está abierta 24 horas, al igual que la farmacia 24 horas. Mire, doctor, en medio de ser un barril sin fondo, el tema de la salud, no solo en la diabetes, de alguna manera el patronato o la dirección del hospital ¿ha visualizado en algún momento la posibilidad de plantearle al presidente de la República un poquito de más ingresos para horizontalizar más los servicios? Sobre todo, como usted decía, siempre han acariciado la oportunidad de tener un hospital en Santiago y ojalá tener otro hospital en La Romana o en San Pedro de Macorís, que la gente no tenga que venir de lejos. Así es. Los países subdesarrollados es uno de los grandes problemas, la carencia. ¿Lo han visualizado? Ver al presidente, plantearle el tema de los recursos, porque este es un barril sin fondo. Sí, sí, pero antes
todas las ciudades, toda la provincia del país tienen servicio de diabetes, aunque no tengan hospital especializado. Okay. Antes, estamos hablando de 20, 25 años hacia atrás, quizás usted va a una provincia fuera de Santo Domingo, y el Gran Santo Domingo y Santiago, y quizás usted no podía ver especialistas de diabetes. Hoy en día no hay una ciudad, no hay una provincia que no hay varios especialistas. En los hospitales públicos. Y en los hospitales públicos. Lo que pasó un tiempo que no estaban trabajando en hospitales públicos porque no lo estaban nombrando, pero con la gestión del Colegio Médico, el Servicio Nacional de Salud, ya los especialistas de diabetes tienen su lugar en los hospitales públicos para atender a la población. Y esos especialistas de diabetes todos se gradúan del hospital. Y ese es el aporte que estamos haciendo a la sociedad dominicana y al sistema de salud pública. Como hospital universitario, doctor, que es el INDEC, el Instituto Nacional de la Diabetes, ¿cuál es hasta dónde llegan sus límites, sus fronteras en el país y trascienden más de la República Dominicana? El cielo, nuestro cielo, nuestro límite. En la formación de médicos, el hospital, como usted dijo, hospital universitario, acuerdo y hermano con la Universidad Iberoamericana, todos los estudiantes de medicina tienen su campo de práctica y de aprendizaje en el hospital, pero aparte de eso, tenemos 3 especialidades postgrado para los médicos ya que son especialistas, son graduados. La primera y la más importante es la residencia de diabetes y nutrición, que da servicio no solamente a la población dominicana, a los médicos dominicanos, sino a los médicos centro y suramericanos. Y tenemos muchos extranjeros que se han graduado en el país en especialidad de diabetes y nutrición, desde Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Perú, si seguimos bajando, Brasil, Uruguay, se han graduado de aquí. Ecuador, hay mucha cantidad de médicos especialistas de diabetes egresados del hospital y de República Dominicana. La segunda especialidad es oftalmología. Como oftalmología es relacionada con la diabetes, porque las personas con diabetes siempre tienen algunas enfermedades oculares. Resultado de la diabetes, tenemos la especialidad de diabetes. Y la tercera especialidad, que es la única, no solamente en el país, me atrevo a decir en toda la América Latina, una subespecialidad de pie diabético para cirujanos generales. Iniciamos eso hace 10 años o hace 11 años, una especialidad de pie diabético para cirujanos. Y por eso usted me mencionó varias personas antes del programa, son egresados de nuestra escuela y son excelentes profesionales que atienden pie diabético en toda la geografía nacional. ¿Y la nefrología, doctor? La nefrología es parte esencial, pero con nosotros como no tenemos residencia de medicina interna, no podemos hacer residencia de nefrología. Ahora tenemos excelente equipo de nefrólogos que atienden a las personas que tienen esa patología. ¿La Universidad UNIBE solventa económicamente el Hospital de la Diabetes? No, no hace falta eso. No, son 2 instituciones separadas, pero tienen un origen similar. Similar, por supuesto, porque el mismo fundador, el doctor Hassuri, fundó porque creyó en 2 cosas principales en la vida, en la educación y en la salud. Por eso en esa visión tuvo la universidad para aportar la parte educativa y tuvo el hospital para aportar la parte de salud. Bien, doctor Ibrahim, pasemos a la parte de la ciencia. ¿Qué es el pie diabético? Si lo vamos a definir, el pie diabético, algunos cambios que pueden ser fisiológicos o pueden ser morfológicos, que ocurren en los pies de la persona que tiene diabetes. Alguna gente dice que debe haber una herida, debe haber úlcera para llamarse pie diabético. Nosotros no, nosotros comenzamos mucho antes que haya úlcera. Cualquier pie que luce normal puede lucirse normal en el aspecto físico, en una persona con diabetes, pero descubrimos que tiene algunos cambios neurológicos, lo llamamos neuropatía. Para nosotros ya es un pie diabético que hay que cuidarlo para que no desarrolle úlceras y luego las úlceras, las infecciones y después las infecciones, las posibles amputaciones. Ese es el pie diabético. ¿Sucede esta situación en el pie por la carga que normalmente hace para desplazarse? ¿Por la carga del cuerpo? Es un factor, uno de los factores, porque pie diabético
son componentes de una o varias cosas de lo que voy a decir. Primero, la neuropatía, cambios en los nervios que enervan el pie por el asunto de la diabetes. El segundo, problemas arteriales, no le llega suficiente sangre también a causa de la diabetes incontrolada. El tercer factor, la infección, también causada por la diabetes. Esas tres cosas, usted le agrega lo que usted está haciendo, la carga. Nosotros lo llamamos en medicina trauma a repetición. ¿Cuál es el trauma a repetición? La más sencilla, usar un calzado inadecuado. ¿Por qué no pasa comúnmente en la mano? Porque la mano no carga nada. Pero si la persona con diabetes tiene un calzado inadecuado para su enfermedad o para su condición de vida, puede tener laceración, puede tener maltrato en los pies y no se da cuenta. Y eso es lo que le llamamos trauma a repetición. Entonces, ese trauma a repetición, con los factores que mencioné, pueden desencadenar lo que estamos llamando el pie diabético. Y entonces en el hospital, ¿qué tipo de orientación, o no sé si ustedes tengan, junto con los fármacos, el suministrar también un tipo de calzado? Por supuesto, creo que es el único sitio en el país que tiene calzados aptos para personas con diabetes, somos nosotros. Tenemos una alianza con un equipo de Brasil. Ustedes saben que los calzados brasileños son uno de los más alta calidad en el mundo porque se hacen de piel pura y tenemos varios modelos porque podemos tomar una hora hablando de qué características tiene que tener el calzado para ser adecuado para personas con diabetes, porque no cualquier calzado es adecuado. Y la gente que cree que zapato o calzado cómodo puede ser enemigo del pie diabético. Como algún amigo que lo esté viendo, que esos zapatos tan bonitos o calzado, que cómodo, cuando van a la tienda, lo venden y lo ponen en la mano. Mira qué flexible y qué bueno. Eso hace daño al pie diabético, porque el calzado tiene que ser semirígido para proteger el pie. Porque cuando existe neuropatía en los pies de la persona con diabetes, no sienten, pierden la sensibilidad. Entonces necesitan algo que lo protege los pies. Que le alarme, que le dé... Y lo protege. Si usted choca con algo, ese choque no va al pie y se queda en el calzado. Cuando usted camina, esa suela que lo protege. La prevalencia del pie diabético en las personas afectadas de esta situación del organismo humano, ¿en qué porcentaje anda? Cada año, 2% de las personas que tienen diabetes van a tener pie diabético. Cada año. ¿Y qué complicaciones trae a una persona diabética que le surja una derivación a pie diabético? Eso es lo que tenemos que aclararlo, porque el pie diabético, si no se descubre a tiempo, si no se trata en forma correcta, puede llegar a una amputación. Y eso es una complicación muy temible. Ah, porque puede ser asintomático el pie diabético. Es que puede tener todas las cosas y no sienten, se dan cuenta por el mal olor del pie. Y eso es lo que llamamos al inicio neuropatía, cuando la persona no sienten. Si andan descalzo y pisan se pierden una piedra o un clavo o una aguja, eso es un puerto de entrada, comienza la infección y no sienten nada. No sienten ningún tipo de dolor porque perdieron la sensibilidad. Entonces se dan cuenta porque algún familiar ve el pie con la secreción o ellos se dan cuenta por el mal olor. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso se evita orientando a la persona con diabetes y aconsejándole que todos los días, al final del día, tienen que revisar los pies. Porque siempre uno se para frente al espejo, mira la cara, lava la cara, ve los ojos, pero poca gente cuida los pies. Y la persona con diabetes, muchas veces, los pies tienen que ocupar el sitio de la cabeza. Y una vez aparece el pie diabético, ¿qué posibilidades hay de revertir esta situación? Mucha, ¿o hasta dónde? Alta posibilidad. Por eso aconsejamos a las personas que tienen diabetes que cualquier cambio, cualquier lesión en los pies, que de una vez acuden a donde su médico, porque no podemos esperar que preguntan al vecino o una pomada que usó el primo que le funcionó o mira me hablaron de tal cosa. No. Si usted ve cualquier cambio en los pies, de una vez váyase a donde el especialista en diabetes o un pie diabético para que le dé el tratamiento correcto, porque casi todos los pies diabéticos se pueden sanar. Ahora, si llegan a tiempo y a la mano correcta, si llegan tarde o una mano incorrecta, puede pasar lo que tememos todo, es una amputación. Y el área profesional, fuera del Instituto de la Diabetes, en República Dominicana,
maneja bien esa situación del pie diabético? Por supuesto, como lo dije, nosotros tenemos escuela que está formando especialistas en diabetes y especialistas en pie diabético. Y esos especialistas ya están en muchos hospitales, en muchas clínicas privadas, en muchas provincias y están capacitados para manejar el pie diabético. Bien, vamos a una pausa para venir con la parte final del programa con el doctor Ammar Ibrahim, director del Hospital de la Diabetes. Interesante conversatorio estamos teniendo con él en esta noche. Venimos en breve. Hemos tenido verdaderamente un programa bien agradable compartiendo con el director del Hospital de la Diabetes, el doctor Ammar Ibrahim, y ese nombre para un director de un hospital en República Dominicana produce alguna sensación de que qué es lo que no cuadra aquí. Doctor, ¿dónde usted nació? Yo soy de origen de Siria, pero ya hace un poco más de 30 años soy dominicano. Pero usted vino hablando español de Siria, ¿verdad? No. ¿No? Hablaba árabe y segundo idioma el inglés, porque no enseñan eso en la escuela. Y aprendí español aquí. Y cuando usted vino hace 30 años, más o menos, ¿cuántas palabras en español usted dominaba? Ni una. ¿No? Sabía qué significa sí y qué significa no, y más nada. Y lo aprendí aquí. Entonces, ¿cómo usted logra entrar al tren de la medicina, de la ciencia? ¿Vino graduado, estudió acá? Sí, yo había graduado de médico y llegué aquí y concursé de una vez en la residencia médica para cirugía. Hice mi cirugía en el Morgan entre el 92 y 96. Y luego seguí. Era un tiempo pasajero, la decisión no era vivir en el país. Pero fue tan atractivo, tan acogedor estar aquí en República Dominicana. Ya yo soy dominicano de hace mucho. Tengo mi familia, tengo mis 2 hijos que son dominicanos. ¿Y sus hijos hablan los 2 idiomas? Entienden un poco árabe, pero su idioma, porque son dominicanos. Y para ellos el orgullo más grande para ellos que son dominicanos. Si tienen su segundo idioma el inglés por el colegio que estudiaron. Y entienden algo de español. ¿Qué diferencia? De árabe. De árabe. ¿Qué diferencia significativa usted podría manifestar que puede haber en ejercer la medicina, como en el caso de usted que vino ya siendo un galeno graduado en su país, Siria, y aquí en República Dominicana? Siempre hay diferencia. Para mí no puedo hablar de experiencia porque yo salí de recién graduado, yo no ejercí medicina allá. Pero conoce el estilo de ejercicio de allá. Hay alguna diferencia, hay muchas cosas en común. Los hospitales públicos son casi lo mismo, tienen deficiencia, tienen alta, tienen baja. La práctica privada depende del sitio, depende de la clínica, depende del centro, depende de la capacidad de la persona. Pero siempre hay algunas diferencias, pero la medicina es igual, es decir, no tengo la capacidad de describirle exactamente si hay alguna diferencia, pero cada sociedad, cada centro tiene alguna idiosincrasia, puede ser diferente y puede cambiar. Bien. ¿Cómo ve usted, doctor, la perspectiva del hospital en el campo, en la parte científica, de hallazgos, investigaciones, con tantos temas relacionados que tiene la diabetes y un tipo de enfermedad tan crítica? El futuro en toda la medicina es la investigación, eso está claro, el presente y el futuro. Los hospitales o los centros médicos o los médicos no pueden estar trancados solamente dando consulta. En nuestro hospital también, con alianza con la Universidad Iberoamericana, estamos desarrollando muchos proyectos de investigaciones sobre la diabetes y sobre sus complicaciones. Y ese es el futuro de cualquier área científica en la rama de medicina. Mire, a pesar de sus limitaciones, Cuba
es un ejemplo en la región, en los avances de la medicina preventiva y avances importantísimos en la parte de la farmacología para diabetes, igual que el tema de el manejo del pie diabético como tal, para evitar las amputaciones, incluso con escuelas también como otros países que privilegian más el cuidado y las cosas que llegar a ese término, como usted decía, el cuidado. ¿Cómo ve usted las comparaciones de un país tan pequeño como el de Cuba, esos avances? Si ustedes como hospital también tienen relaciones con los cubanos y eso, que han hecho aportes importantísimos. Tenemos relación con todo el mundo y nada específico con los cubanos, pero un tema que usted toca de mucha importancia es la prevención. Y nosotros en el país estamos un poco atrasados en la prevención. Todo el dinero se gasta en el tratamiento y toda la estrategia va al tratamiento de la enfermedad. Y en la diabetes hay que invertir mucho más en la prevención. Prevenir la diabetes, las personas que tienen tendencia, que tienen factores de riesgo de desarrollar diabetes, tenemos que invertir en ellos, en educarlo, en prevenir que haya diabetes. ¿Y cómo se puede? El segundo punto, si ya tienen diabetes, educarlo para que no haya complicación de la diabetes. Porque tenemos que dar mensaje a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. La diabetes, nosotros no la llamamos enfermedad en el hospital, nosotros la llamamos condición de vida. Porque si una persona tiene diabetes, está bien manejado y cumple todos los reglamentos que le dice su médico, eso no es una enfermedad, es una condición de vida. Va a vivir toda su vida normal, no se va a morir de diabetes, no va a tener complicación, y si tiene complicación va a ser muy sencilla y fácil de resolver. Y esa es la importancia de ser disciplinado en la diabetes. Y por eso la llamamos, la persona que tiene diabetes, no lo llamamos paciente. Nosotros la persona con diabetes no lo llamamos paciente, son personas que tienen diabetes. Pero mire, sería importantísimo tratar de sembrar ese criterio, esa exposición que usted acaba de hacer ahora, en la población y en las personas que lamentablemente han sido afectadas por esa condición. Ya empecé a aprender de usted, porque se piensa, doctor, que una persona que es declarada diabética le marca negativamente y de manera funesta la vida a partir de ese momento. Y tenía esa inquietud para hacérsela y usted lo ha contestado. Y de ahí yo puedo convivir, hacer una vida prácticamente normal siendo diabético, ¿correcto? Así es, así es. Y ese declarado diabético también tenemos que cambiarlo. Si tiene condición de vida como diabetes, no que lo declaramos enfermo, lo declaramos muerto, lo condenamos a la muerte, no es así. Ahora, hay una fase de negación. La persona por la cultura, cuando se le dice que usted tiene diabetes, hay una fase de negación. Esa fase puede ser media hora, puede durar 10 años. Mientras más larga la fase de negación, es peor. Porque el paciente o la persona tiene diabetes y no quiere reconocer que tiene diabetes. Y de ahí la importancia de acompañar a esa persona con un psicólogo y hasta psiquiatra. Y nosotros tenemos ese servicio en el hospital porque todas las personas que tienen diabetes y no se adaptan a esa condición, pedimos el apoyo del departamento de psicología, el departamento a veces de psiquiatría, para hacerle entender en forma correcta que es una condición más que una enfermedad. Hay un aspecto, doctor, que para mí lo vi los otros días muy importante, creo que a mediados de este año ustedes lo anunciaron, y son los servicios de odontología y evaluación para pacientes con diabetes. Claro. En el hospital. Las complicaciones orales y odontológicas es mucho más común en personas con diabetes, por lo que hablamos, lo que puede producir una diabetes. Y ahí concentramos nosotros, abrimos un departamento muy moderno para odontología, para ofrecer esos servicios a la población al costo más accesible, porque muchas veces ir a una clínica privada de odontología puede ser costosa para una persona de ingreso mediano o limitado. Entonces ese departamento está dando excelente servicio para cuidar y prevenir todas las enfermedades vocales y odontológicas que puede afectar a la persona que tiene diabetes. Mire, le voy a hacer una pregunta que no sé si usted necesariamente pueda tener la respuesta,
pero es algo que me ha llamado la atención durante muchos años. En Estados Unidos es muy usual notar que una mujer, un hombre, un jovencito, inclusive personas jóvenes, se autoadministren insulina con las agujitas pequeñas. Sin embargo, aquí no es tan usual ver esa situación en igual tipo de, sea jóvenes, personas de mayor edad, personas adultas, normales. Me da la impresión de que hay mucho más porcentaje, un porcentaje más alto de estas situaciones en Estados Unidos que aquí. No sé si usted tenga alguna respuesta, pero... Sí, yo tengo respuesta. La insulina tiene que ser administrada por la misma persona, al menos que se tenga incapacidad visual. Las personas de edad muy avanzada que no tienen el control de sus manos, no pueden ver los números, o los niños demasiado pequeños que todavía no saben administrar. Pero la insulina fuera de esos dos grupos de personas tiene que ser, es la persona misma. No, pero me refiero al porcentaje que allá en Estados Unidos hay mucho más personas en porcentaje que necesitan autoadministrarse insulina que aquí. No creo, creo que andamos. Nosotros creo que por lo menos la encuesta que hicimos aquella vez, la prevalencia, 15% de las personas que tienen diabetes usan insulina, pero la cifra debe ser un poco más. Y nosotros en el hospital creo entre 30 y 35% de las personas con diabetes usan insulina. Y dentro del grupo de mujeres y hombres, ¿cuál es más alto el porcentaje de personas afectadas? Un poco más las mujeres, porque se cuidan más y van a donde el médico más. El hombre no va a donde el médico se nos siente mal. Entonces las mujeres son mucho más disciplinadas en el asunto de salud. El porcentaje debe ser igual en ambos, la diferencia es muy mínima. Pero las mujeres que acuden a la consulta un poco más que los hombres, porque las mujeres por su naturaleza son muy cuidadosas con la salud. Los hombres no vamos cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué muchas veces una persona que es diabética, los riñones al cabo del tiempo tienen afectación? Porque la diabetes no controlada y mal manejada puede afectar todos los órganos del cuerpo, desde el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones, los pies. Entonces, los riñones pueden ser afectados por las mismas complicaciones que hablamos un poco más anterior sobre la diabetes. Eso puede afectar los riñones y puede terminar con una diálisis. Pero ojo, la diabetes no cuidada y mal manejada. La persona con diabetes, si se maneja bien, nunca va a llegar a tener problemas de los riñones. ¿Y una persona que maneje bien su diabetes puede de cuando en vez comer un dulcito? No se debe, no porque dulce no. Carbohidratos sí, se permite un porcentaje pequeño, pero una vez en un cumpleaños y quiere probar un dulce, debe ser permitido, pero no debe ser una costumbre. Bien, doctor Ammar Ibrahim, le damos las gracias por haber participado con nosotros aquí en la hora 22, hablando de la diabetes, pero sobre todo de qué significa para la sociedad dominicana contar con una institución de tan alto prestigio y capacidad profesional como lo es el Hospital de la Diabetes. Gracias por haber venido. Gracias por su gentil invitación. Señores, hasta la próxima en la hora 22.